Martes 10 de enero del 2023. El buen discípulo hace el bien sin ser visto. Autoridad moral indispensable al evangelizador. En la palabra evangélica de hoy, San Marcos recoge la admiración de la gente ante las palabras de Jesús y que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿A qué se refiere esa autoridad? Jesús mismo aclara: esta palabra que me escuchan no es mía, sino del que me envió. La predicación, diría San Pablo, no puede basarse en discursos humanos, sino en la enseñanza de Dios. Cuando me presenté ante ustedes, hermanos, para anunciarles el misterio de Dios, no me presenté con gran elocuencia y sabiduría. Al contrario, decidí no saber otra cosa que de Jesucristo y este crucificado. Mi mensaje y mi proclamación no se apoyaban en lo sabio y persuasivo, sino en la demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no se fundara en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Habrá que tomar en cuenta que nuestro comportamiento, testimonio, le hace justicia a la palabra si se apega a ella con la propia vida, porque un enseñante de la fe cristiana que contradiga con su actuar la enseñanza, pone en riesgo la asimilación del mensaje que no es palabra del evangelizador, sino palabra de Dios. Jesús, además, acreditó su enseñanza con las buenas obras que Dios le permitió hacer, a favor de los que acudían a él buscando consuelo y salud de alma y cuerpo. San Marcos nos recuerda hoy la curación del endemoniado. La gente, al constatar la expulsión del espíritu malo, exclama: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. La palabra de Dios tiene el poder de sanar también el alma. Oraciones de la misa, primera semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Hermanos,
Dios no ha sometido a los ángeles al nuevo orden de la salvación del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios lo sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres, cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios, y decía: se ha cumplido el tiempo, y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos, y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Palabras del Santo Padre. La enseñanza de Jesús tiene la misma autoridad que Dios hablando. De hecho, con un solo comando libera fácilmente al obsesivo del maligno y lo cura. Por eso Jesús no habla con autoridad humana, sino con autoridad divina, porque tiene el poder de ser el profeta definitivo, es decir, el Hijo de Dios que nos salva, nos sana a todos. El segundo aspecto, el de las curaciones, muestra que la predicación de Cristo está dirigida a derrotar el mal presente en el hombre y en el mundo. Su palabra apunta directamente al reino de Satanás. Lo pone en crisis y lo hace retirarse. Lo obliga a abandonar el mundo. Escuchemos las palabras autorizadas de Jesús. Siempre, no lo olvidéis, lleve un pequeño evangelio en su bolsillo o bolso para leerlo durante el día, para escuchar esa palabra autorizada de Jesús. Y luego, todos tenemos problemas, todos tenemos pecados, todos tenemos enfermedades espirituales. Pregúntale a Jesús. Jesús, tú eres el profeta, el Hijo de Dios, el que fue prometido para sanarnos. Cúrame. Pídele a Jesús que te sane de nuestros pecados, de nuestros males. Ángelus, 31 de enero del 2021.